Ya queda muy poco para que comience la esperada y necesaria ampliación de las vías y capacidad de la estación de Alicante, una actuación que sumará 6 vías más para trenes de alta velocidad y que se ha fijado como crucial dentro del calendario de nuevos hitos del corredor mediterráneo, anticipando el gran número de tráfico que llegará próximamente. Hablamos de las obras para dotar a esta estación de 6 vías más de ancho estándar o internacional que comenzarán a ejecutarse en marzo y supondrá una inversión de 20,2 millones de euros. Todo para adaptarse al cada vez mayor tráfico de trenes de este tipo de ancho que crecerá de forma exponencial con la llegada de los nuevos tramos del corredor mediterráneo de aquí al 2027 y que contamos en un reciente vídeo. Más trenes tanto al sur como al norte de Alicante, que tendrá como mayor desafío el dar cabida a los pasajeros de los nuevos servicios Avant que unirán esta ciudad a Valencia en apenas una hora. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Con esta novedad, Alicante Término pasará a tener un total de 10 vías de estas características frente a las 4 actuales, que ya están al límite para soportar los tráficos con Murcia y Madrid. Se construirán 4 carriles adicionales a los actuales de alta velocidad y otros 2 de ancho convencional se adaptarán al ancho de vía estándar, algo que colocará a la estación alicantina entre las de más capacidad para este tipo de tráficos frente a las 8 vías actuales en Valencia o las 15 de Atocha, lo cual da a entender la relevancia de lo que está al caer en el corredor mediterráneo y de lo que nos habló hace escasos días en una entrevista su coordinador Josep Vicent Boira. Esta ampliación es clave para poder acoger los crecientes tráficos de esta ciudad, sumándose a las obras en marcha en el tramo Valencia-Alicante y el nudo de la Encina. Esta última se trata de una obra de vía y electrificación para adaptar el tramo a la Encina-Alicante que permitirán implantar el tercer carril y la nueva configuración de vías para trenes de hasta 750 metros de longitud, clave para el crecimiento también del tráfico de mercancías. Sin embargo, esta actuación va más allá, al sumarse al otro gran proyecto de movilidad de esta ciudad, y que también hemos contado en varios vídeos del canal, la estación intermodal del tram o estación central, una infraestructura que tiene un presupuesto de 135 millones de euros que se convertirá en el gran nodo intermodal en el que convergerán los flujos de largo recorrido, el tram y los servicios de autobuses urbanos, metropolitanos e interurbanos, y que en un futuro se conectará también a la otra gran actuación de la provincia en marcha, la conexión ferroviaria con el aeropuerto a través de la variante de Torrellano, siendo también de gran atractivo su proximidad a la terminal de cruceros del puerto de Alicante. Actuaciones todas ellas que van llegando y que cambiarán por completo la movilidad de una ciudad que ha vivido demasiado de espaldas al tren muchos años y que se va poniendo al día con estos proyectos a los cuales no les quitaremos el ojo de encima para ir contando su evolución. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.